La ansiedad es definido por internet como un sistema de alarma que se enciende cuando una persona se siente en peligro. Pero lo peor de la ansiedad es que se mantiene y es como estar en peligro todo el tiempo. Y es que ese peligro es salido de aquí. Tenía miedo de grabar este video porque la ansiedad ha sido en mi vida tanto como una bendición como una maldición, y es que aún está presente, solo que en menores cantidades, pero te voy a contar algunos consejos y algunos pasos que yo seguí para controlar la ansiedad porque no la he hecho desaparecer. No sé si sea posible eso, y en este video te los voy a contar todos. La ansiedad empezó cuando yo tenía 12 años, 11 años o menos, porque en mi casa había muchísimas peleas y yo era el hermano mayor. Siempre tenía esta carga, esta carga que me había autoimpuesto o me habían puesto, yo qué sé, pero esta creencia de que yo tenía que ser responsable sobre mi hermana y sobre algunas cosas de la casa. Y es que esa impotencia de yo poder controlar los problemas que tenían mis padres, y que eran problemas bastante fuertes, en donde había peleas y era bastante movido el ambiente, y yo al ser un niño no tenía la capacidad de actuar o no podía intervenir en ese tipo de problemas, y ya empezaba a crearse en mí un cierto nerviosismo y un cierto estado de alerta o cierto estado de peligro que se iba a trasladar a otros aspectos de mi vida más adelante. Cuando fui creciendo, ese estado de alerta no mejoró, en realidad empeoró, y es que ese estrés constante en el que está tu cuerpo lo demuestra a través de, por ejemplo, en mi caso, el acné. Hay problemas muchísimo más graves que yo he llegado a conocer en amigos que el estrés ha causado, pero en mi caso era el acné, y la ansiedad empezó a crecer un montón más. ¿Por qué? Porque la ansiedad crecía por el pensamiento que yo tenía todo el tiempo acerca de cómo me estaban viendo los demás y cómo esos granos en la cara te iban a afectar. Y es que la ansiedad te hace que el pensamiento no se apague, que esté todo el día dándole vueltas a ese mismo pensamiento y sintiéndote en ese estado de preocupación constante. Y aunque era un chico que disfrutaba de estar con sus amigos y no lo molestaban en exceso, porque también yo era de los que hacía bastante chistes o bromas a mis amigos y todo eso, se equilibraba el asunto, no me hacía mucho bullying, el normal, pero aún así lo empeoraba este constante pensamiento y era una joda porque no podía controlarlo. Incluso recurrí a un psicólogo que me ayudó en cierta... No fui todo el tiempo porque era bastante caro y no tenía dinero en esa época, y costaba bastante, y además sí me ayudaba. Fui a 4 o 5 citas con este man y me ayudó bastante, desde que me hizo darme cuenta de dónde había surgido mi ansiedad, me hizo revivir todas esas experiencias que yo tenía para darme cuenta de dónde salían y que no las vea como extrañas, sabes, que yo entienda de dónde sale la ansiedad. Y en el futuro supongo que volveré a terapia porque no he acabado con este proceso, y creo que es un proceso constante, y por eso creo que es tanto como una bendición como una maldición. Porque como el desarrollo personal se convierte en algo en lo que tienes que trabajar constantemente, y que no solo aporta a tu ansiedad, sino que también aporta a otras áreas de tu vida que también son muy importantes, como el cómo hablar en público, cómo desenvolverte socialmente. Y esto también es bastante difícil cuando vas creciendo y no tienes este tipo de herramientas o nadie te enseña. Pero si tú te desenvuelves y si tú buscas desarrollarte en esas áreas para cubrir otros problemas, vas creciendo de las dos maneras. Cuando llegué a la universidad, la ansiedad empeoró, y es que se mezcló con una ansiedad social, y tenía que ver con todo este nerviosismo que había guardado y esta inseguridad en mi rostro, en mi cara y en mis habilidades sociales con la gente, ya que me ponía muy nervioso. Y es que no salía de mi cabeza cuando estaba interactuando con las personas. No podía disfrutar estar con mis amigos de la universidad simplemente por creerme menos, o porque mi cabeza me decía que yo era menos que ellos, o porque simplemente no me sentía capaz de hacerlo. Inclusive una vez esta ansiedad empeoró tanto en un transporte público. Iba en un bus y en medio iba con muchísima gente, y estar rodeado de personas me agobió mal plan. Empecé a sudar un montón, empecé a no sentirme como que súper ansioso, la ansiedad empezó a consumirme y no podía. Creía que todo el mundo en el bus me estaba viendo cuando nadie me estaba parando bola. Era yo solo con mi cabeza dándome botes contra el suelo ahí, pensando que todo el mundo me iba a atacar o estaba pensando lo peor de mí, cuando en realidad eso no es importante. Sabes, ahora entiendo un montón de cosas que más adelante te diré
que llegué a entender después de que traté con la ansiedad. En esa vez me tocó bajarme del bus y quedarme en una parada que yo no conocía, esperando a que me calme, porque era bien jodido, era un jodido problema, en serio. No me gustó para nada. A medida que fui avanzando y fui creciendo, me fui dando cuenta que hay formas y formas de tratar con la ansiedad. Y una de las formas es conocer cómo es tu ansiedad, conocerte, cómo te desenvuelves en medio de una situación así y conocer lo que es la ansiedad en general. Porque cuando te desarrollas y entiendes cómo funciona es cuando puedes controlarlo. Y después de algún tiempo investigando, conociéndome, meditando también bastante, entendí 3 cosas que son claves de la ansiedad, y por eso te dije que la ansiedad funcionó como una maldición y como una bendición, porque estas cosas tal vez no las hubiera conocido si me hubiera involucrado tanto en el tema de la psicología, si no hubiera leído acerca de esto, porque para mí eran las únicas salidas que tenía, ¿sabes? La gente que conocía no me era de fiar porque, no sé, no me sentía en confianza para contarle todo esto. Yo me sentía un raro, alguien descompuesto, y la única manera era consultando libros que me ayudaran con esto, y a partir de eso entendí 3 formas que me ayudan mucho a sostener todo este problema. La primera cosa que entendí es que la mente es poderosa y crea tu realidad. Hay algo que tienes que entender cuando tienes ansiedad, y hay algo que tienes que entender en la vida, y es que la mente crea la realidad que vemos a través de los ojos. Y es que todos esos pensamientos o todo lo que consumimos, y esto ya lo hablé en un video pasado, de hecho, que todo lo que consumimos crea esta visión que tenemos acerca del mundo, y es que también crea la visión que tenemos de nosotros mismos, porque cuando estamos constantemente dándoles vueltas a pensamientos negativos o a pensamientos que te llevan nada más a creer que todo está mal en ti, sobre todo hay veces que, y esto es la inseguridad que crea la ansiedad, hay veces que creemos que todo lo que nosotros hacemos está mal, o somos demasiado inseguros acerca de todo lo que estamos creando, y eso hace la ansiedad, pero hace la mente, o sea, sale de la mente. Cuando llegas a controlar a esa personita que te está hablando todo el tiempo y la alimentas con mejores contenidos y estás dándole vueltas a mejores pensamientos, es cuando puedes controlar y mejorar tu estilo de vida, tu vida en general, tu relación contigo mismo, tu relación con el resto del mundo. Te sirve un montón entender cómo funciona tu mente, controlarla y crear un mejor mundo para ti. La segunda cosa que entendí es que debes confiar en que todo irá bien. Así el mundo se esté cayendo, debes confiar en que todo irá bien. Y esto es algo que me costó entender, porque yo decía, ¿cómo carajos voy a confiar en que todo irá bien si tengo 1001 razones, o mi mente me da 1001 razones para que yo crea que todo se está yendo a la mierda? Y es que es así cuando crees que es así, pero todo mejora cuando crees que todo irá para bien, cuando confías en que las cosas que están pasando en tu vida, así sean terribles, así sean malas, confías en que eso pasará a algo más grande, confías en que puedes aprovechar todo eso. Simplemente confiar en que estarás bien te saca un montón de pensamientos, porque ya afirmando eso, ya creyéndote eso, saca un montón de pensamientos innecesarios que tiene tu cabeza acerca de cómo podría ir mal. No, ten esto en mente, confía en que todo irá bien, confía en eso, y eso apaga el resto de pensamientos. Es medio raro el asunto, pero funciona un montón, y es, no sé, repetirse esto, saber darte sustentos para crear y creer que todo está bien. Y la tercera cosa que aprendí es que tú alimentas a los monstruos que viven en tu cabeza. Y hay diferentes tipos de monstruos, y yo lo veo así. Yo lo empecé a imaginar de esta forma, y de esta forma cobró sentido en mi cabeza. Y es que hay diferentes tipos de monstruos que tú alimentas en tu cabeza. Hay monstruos del resentimiento, hay monstruos del miedo como tal, hay monstruos del odio, hay monstruos de los celos, ¿sabes? Hay diferentes tipos de monstruitos bebiendo en tu cabeza y dándose vueltas por ahí. Y tú les das de comer. ¿Con qué les das de comer? Proyectándote al futuro y pensando que esas situaciones podrían pasar y son posibles, los alimentas. Y constantemente pensando en ese suceso, es como alimentas ese tipo de monstruos. Por ejemplo, si estás pensando todo el día en que tu novio o tu novia te va a engañar, y que cómo te estará poniendo los cachos y cómo estarás siendo bien cornudo en este momento con esa rubia con la que le viste el otro día, estás alimentando al monstruito de los celos, le estás dando de comer. Y cuando le das de comer a ese monstruito, el monstruito crece y crece y crece y crece hasta que se apodera de ti. Y es que te empieza a aterrorizar dentro de tu cabeza, y es ese monstruito que se va a quedar ahí mientras más lo alimentes. Y así hay diferentes tipos de monstruos, y la ansiedad para mí era uno de esos monstruos. Mientras más alimentaba yo el miedo a lo que digan los demás,
más crecía ese monstruo. Mientras más alimentaba yo a los monstruos que creían que todo iba a mal, más crecían esos monstruos. Y es que viéndolo de esta manera, dejas de alimentar a los monstruos y empiezas a alimentar. Bueno, también los vi como monstruos de mi cabeza, pero son monstruos buena onda, que no te atemorizan, sino que te ayudan. Y es que estos monstruitos a los que vas a alimentar son a los de la seguridad, a los del amor, a los de la paz. Y estos monstruitos te van a ayudar a salir adelante, ¿sabes? Tú alimentas a estos monstruos, tú les das de comer. Son 3 cosas fundamentales que entendí acerca de la ansiedad. La ansiedad ha sido una bendición y una maldición en mi vida, pero sin ella no hubiera entendido todo esto. Sin ella tal vez no estuviera haciendo videos, porque no descubrí que era capaz de hablarle a una cámara así como le hablo en ese momento, si no me hubiera involucrado tanto en mi crecimiento personal. Nada más, espero que te haya gustado este video. Te cuento que tengo Instagram y que ahí subo bastantes videos, como 2 o 3 a la semana, en donde hablo también temas muy interesantes acerca de crecimiento personal, desarrollo personal y todo esto. Así que espero que me vayas a seguir en Instagram. Ya llegamos a los 1300 seguidores, así que espero que sigamos creciendo y sigamos creciendo esta comunidad. Está muy, muy genial. Comparte el video, así ayudas a más gente y espero que te haya gustado. Nada más, nos vemos en el siguiente video. Cuídate un montón. Bye. Eso es de Ventures. Me lo robé.